Bueno, pues el día de hoy vamos a hablar Bueno, de... ¿Sí? listo. ¿Listo? Ujú. Bueno, pues no sé si quieres presentar. Sí, sí, sí. Buenas noches, bienvenidos aquí a nuestra sala de red de ecología. Eh, hacemos parte también de la Gran Fraternidad. Estamos aquí hoy con la doctora Anantli Martínez, que siempre cada año nos acompaña con una conferencia siempre muy interesante con temas de los cuales ella es especialista. Hoy vamos a trabajar, nos va a dar luz sobre el tema de la epigenética y las emociones y bueno, esperamos eh, que todos puedan tomar mucha información de todo lo que nos va a entregar. Todas estas actividades que venimos haciendo es en el marco del día del mes del único ambiente. Bienvenidos y la sala es suya. Ok, bueno, pues el día de hoy quiero hablar de un tema que a mí por lo menos me resulta muy interesante. Es de cómo sanar mi ADN, epigenética y emociones. Porque pues a la luz de las últimas investigaciones que ya tienen un ratito, que se han hecho sobre la influencia del ambiente en la expresión de los genes o cómo cambia nuestro ADN cuando cambia cómo se expresa distinto, cómo funciona mejor nuestro ADN cuando cambiamos nuestro ambiente, pues sí me gustaría compartirles pues todo esto nuevo que hay en los últimos tiempos. En primera, tenemos que saber que todo lo que le ocurre a nuestro cuerpo y nuestro cerebro se acumula a través de marcas moleculares que le indican a nuestro cuerpo cómo debería o cuáles son las instrucciones para usar correctamente nuestra información que heredamos de nuestros padres. Entonces, la epigenética es una herramienta poderosa para entender y gestionar emociones. Explica cómo el entorno, hábitos y vivencias activan o desactivan genes sin alterar el ADN. Esta relación es bidireccional. O sea, ¿qué quiere decir que sea bidireccional? Ay, perdón. Por favor, traten de mantener sus micrófonos silenciados. ¿Qué quiere decir que sea bidireccional? Que la forma en la que nosotros procesamos la información del ambiente va a afectar a nuestros órganos, pero que también nuestra salud de los órganos va a afectar a nuestras emociones. Entonces, o lo que pensamos afecta a nuestro cuerpo o nuestro cuerpo afecta a lo que pensamos. En cualquiera de estos ejemplos que nos sirva para entender que de ambos lados todo el tiempo se está moviendo la información. En donde más se nota estos patrones es que nosotros podemos llegar a desarrollar patrones cognitivos que ya actualmente, de pensamiento, que están actualmente bien reconocidos que tienen una herencia epigenética, como es la hipervigilancia, que pues es una de las mil formas en las que se puede expresar la ansiedad, la somatización, o sea, esas enfermedades que tienen un origen emocional, y la transmisión generacional, o sea, aquellas cosas que son sobre todo miedos, patrones, fobias, que aparentemente no tienen una explicación ni un sentido de acuerdo a nuestras experiencias de vida, pero sí a las experiencias de vida de nuestro árbol genealógico. Entonces, ¿qué es la epigenética? La epigenética es el interruptor de nuestros genes, es esa señal o es, pues sí, es interruptor que prende o apaga expresiones de nuestros genes. Es el estudio de cómo las experiencias modifican la expresión génica sin cambiar el ADN. Las emociones actúan como etiquetas químicas, en este caso, que son patrones de metilación que encienden o apagan los genes, como se está viendo aquí del lado derecho, donde está una hebra de ADN y dice on-off, o sea, estas marcas emocionales van a permitir al cuerpo saber en qué momento tiene que prenderse o apagarse. Y el ADN es el mapa, pero el entorno y la mente van decidiendo el camino. Esas emociones que vivimos son las que deciden en qué ruta va a tomar nuestro cuerpo, hacia la salud, la enfermedad, la ansiedad o, por el contrario, el placer.
La epigenética estudia cómo se encienden o apagan los genes sin cambiar el ADN. Esto puede depender de cosas como lo que comemos, si fumamos o bebemos, cuánto dormimos y cómo manejamos el estrés. Hay algunos ejemplos muy claros de cómo nuestros genes son influidos por nuestras emociones, que incluso son transgeneracionales. Por ejemplo, en los estudios que se han hecho en descendientes de sobrevivientes del Holocausto, que por cierto al final de la presentación viene la referencia por si alguien quiere buscar ese estudio, es muy interesante, por si en su familia hay algún trauma que pareciera que se hereda, alguna fobia, algún trastorno que no se explica en las emociones de la infancia de cada miembro. Y el impacto, pues el trauma de los ancestros altera la regulación del cortisol, que es la hormona del estrés, consecuencia una mayor predisposición biológica a la ansiedad en generaciones futuras. Y pongo esta fotografía es de una descendiente de unos sobrevivientes del Holocausto, que ella refiere que soñaba con estar en campos de concentración, aunque en su familia no se hablaba del tema porque era un tema tabú por todo el trauma y la persecución y los delirios de persecución que se quedaron muchísimo tiempo después de que ocurrió pues toda la cuestión del Holocausto. Y curiosamente es un fenómeno que está documentado que muchas personas decidieron tatuarse el número que es lo que se ve aquí en su brazo, de esta persona. Este número es el número de su abuela, con la que fue tatuada en un campo de concentración. Ella obviamente ya no estuvo en un campo de concentración, sin embargo, decidió tatuárselo, aunque le agregó unas flores, como una forma de resignificar el trauma vivido por sus ancestros. Y porque finalmente fue una forma de gestionar todas esas emociones que traía, que no tienen nada que ver con hablarlas o no hablarlas. Si no se hablan, al contrario, se hacen peores, pero no por no hablarlas se borran, se tienen que trabajar. Entonces, el trauma modificó los marcadores químicos del gen FKBP5, regulador del estrés, sin alterar la secuencia del ADN, un cambio que fue heredado por hijos e incluso nietos. De hecho, estos son de tercera generación. Actualmente hay estudio hasta la cuarta generación de descendientes de sobrevivientes de los campos de concentración. Los hijos nacen con un sistema alterado, tienen hasta 3 veces más probabilidades de desarrollar trastorno de estrés postraumático o ansiedad si se exponen a un evento traumático en su propia vida. Entonces, esa también es una explicación por la que aparentemente hay personas que con algún accidente, incluso automovilístico, pareciera que tiene un enorme impacto en su vida, pues porque la forma en la que codifican la información es distinta, porque este gen está como roto o está mucho más sensible y mucho más fácil de que se fije, porque ya les pasó a ese árbol genealógico una vez. Y entonces esta tendencia al estrés postraumático se hereda. Y bueno, pues las conclusiones recientes, hablando el balance de la resiliencia, en estos estudios que se han hecho extendidos a la tercera o cuarta generación indican que esta herencia es una fórmula biológica de doble filo. Por un lado, muestra mayor reactividad en el eje del estrés, preparándolos para una vigilancia constante o hipervigilancia ante peligros. Y aquí les puse una imagen que es un ejemplo de una enfermedad que clásicamente es desarrollada por estados de hipervigilancia, que es la fibromialgia. La fibromialgia usualmente se desarrolla más en mujeres, curiosamente, cuando se unen una serie de factores durante una temporada en su vida, como es la ansiedad, la fatiga, el insomnio, lo cual genera neblina mental y dolor generalizado. Pero esto ocurre porque es mucho más probable que ocurra en mujeres que tienen ancestros o ancestras que han sufrido grandes periodos de estrés. Entonces, en cada generación se aumentan las posibilidades de que la fibromialgia surja o se recrudezca cada vez más, se haga más difícil. Y por un lado los hace vulnerables a este tipo de hijos de personas que han sufrido este tipo de traumas, pero también por el otro lado los hace resilientes. Desarrollan una activación del sistema de oxitocina, lo que potencia los lazos sociales, la cohesión comunitaria y la regulación emocional. Y también eso es interesante, muchos de los sobrevivientes de los campos de concentración sobrevivieron a través de los lazos comunitarios y sociales que lograron generar y las estrategias que generaron, impidiendo que se desarrollen más psicopatologías que el resto de la población,
de la población. O sea, cuando están en comunidad, cuando estamos en comunidad, las personas que tienen o tenemos tendencia a la hipervigilancia nos va mejor y por eso es importante buscar nichos sociales adecuados. O sea, una persona que viene de hipervigilancia debido a que en su árbol genealógico han sufrido grandes traumas en el pasado, lo peor que puede hacer es aislarse y saturarse de trabajo y de estrés o permitir que siga viviendo ante situaciones estresantes. Y aquí esta imagen que les puse que tiene corazoncitos, esa es la oxitocina, que es la hormona de los lazos familiares o los lazos sociales o amorosos. Entonces, la diferencia entre estar padeciendo ansiedad y algunas enfermedades fruto de la ansiedad como la fibromialgia y tener una vida relajada y segura es que aseguremos que nuestro cerebro pueda producir oxitocina a través de la comunidad, de confiar en la comunidad en la que se está y por lo tanto pues hay que generar o encontrar esa comunidad donde las personas se sientan cuidadas y protegidas. Curiosamente, hablando de este ejemplo de la comunidad, tuve una paciente que tenía fibromialgia que se desarrolló después de años de un matrimonio que no tenía mucho sentido para ella, o sea, que no había mucha cohesión con su pareja, además de que era trabajadora de niños especiales, lo cual, aunque le gustaba, sí le generaba una gran cantidad de estrés, pero que hubiera dos áreas de su vida, como es el matrimonio y luego su trabajo, que no fueran totalmente satisfactorios y el hecho de que se sentía aislada socialmente, entonces ella desarrolló fibromialgia. Y se metió a yoga, aprendió a relajarse y a meditar y creo que el hit fue que se unió durante una larga temporada a un grupo de temazcal. Entonces, este grupo trabaja como comunidad, o sea, se reúnen cada semana, hacen una serie de actividades y entonces entre el temazcal y la propia terapéutica, que es los baños de temazcal, y el hecho de estar perteneciendo durante este periodo de su vida a dos comunidades consolidadas como es yoga y temazcal, hizo que ellas eliminaran totalmente los síntomas de la fibromialgia. Por lo tanto, ¿qué era la cura de la fibromialgia? Pues por un lado, la mayor limpieza sanguínea a través del temazcal, pero también los vínculos sociales produciendo oxitocina, pues es lo que puede generar la solución ante estas personas que tienen secuelas de traumas transgeneracionales. Hay otro estudio sobre infancia y estrés temprano realizado en ratones. De hecho, esta imagen que está arriba es el hipocampo y la glándula pituitaria y el hipotálamo de un pequeño ratón. Y aquí están sus microrriñones o microrriñones ratiles con sus glándulas adrenales que están generando cortisol. Entonces, cierren sus micros. Entonces, este circuito donde el cortisol hace que el ratoncito esté generando más ansiedad fue generada por madres ausentes que no proporcionaban suficientes cuidados a las ratitas bebés. Entonces, eso hizo que los glucocorticoides o los receptores de glucocorticoides en el hipocampo se em, inhibieron. ¿Qué quiere decir inhibido? Que sí están ahí, pero que funcionan deficientemente. Y funcionan deficientemente, pues porque no estaban recibiendo suficiente afecto. Entonces, el cuerpo registra que el ratoncito bebé tiene que estar recibiendo más cortisol para permanecer en alerta y poder suplir los cuidados que no proporciona la madre. Entonces, estas experiencias negativas en esta etapa apagan estos genes relacionados con los receptores de glucocorticoides, manteniendo al individuo en un estado de estrés crónico a largo plazo. Y se observó que una madre de adopción, buena cuidadora, resolvía el problema. O sea que aunque no era genético y sí se transmitía, o sea, una madre o una ratita hembra que no recibía suficientes cuidados maternos, a su vez no era buena cuidadora. Sin embargo, sí era acogida por otra madre sustituta rata que sí era buena cuidadora, se detenía la transmisión de este comportamiento entre generaciones, o sea que no es genético. El ser mala madre no tiene un origen genético, es ambiental. Ah, bueno, obviamente algunas veces seguramente algunas personas tienen malos genes, pero la mayoría es ambiental, o sea, no se puede replicar lo que no se tuvo o es muy difícil. Y entonces en el cerebro humano las estructuras son un poco más complejas, pero sin embargo funcionan similar. También también está el hipocampo, que es esta gran estructura,
está la amígdala, la hipófisis y el córtex prefrontal, que es el que toma decisiones y recibe la información más constante del mundo. Aquí hay un factor estresante que está actuando sobre esta parte del cerebro, enviando información a través de catecolamidas, que es adrenalina y noradrenalina, para que el sistema nervioso actúe y entonces empieza a generar emociones y también al enviar estímulos a las suprarrenales, estas generan glucocorticoides, en este caso el cortisol, que regresan al neocórtex generando la sensación de ansiedad en el neocórtex, la sensación de que estoy por darme con una pared. Pero todo este circuito pues es desencadenado por un ambiente estresante porque, por ejemplo, el ser humano chiquito no está recibiendo suficientes cuidados. Y la solución es regular estos receptores mediante meditación constante y maternarse a uno mismo. El apoyo social continuo tendrá un efecto similar también, que es, o sea, o buscas este nicho social estimulante o aprendes a meditar o haces las dos cosas, es todavía mejor. ¿Por qué? Porque finalmente, ya sea la comunidad o la meditación, va a hacer que tú mismo puedas regular estos niveles de glucocorticoides como el cortisol que se están produciendo. Entonces, aquí los riñones están produciendo cortisol y el cortisol en las suprarrenales, por cierto, y esto se va a producir, por ejemplo, por dolor, sobreentrenamiento, ejercicio físico intenso, inflamación, infecciones incluso. Va a hacer que el hipotálamo empiece a estimular a los riñones para que estos generen cortisol. Y entonces va a hacer sintetizar glucosa al hígado y al páncreas, más bien. Va a reducir la captación de glucosa en los músculos, reduciendo la masa muscular para que esta glucosa se utilice, por ejemplo, para mantenerte alerta. Va a aumentar más bien reducir la densidad ósea, generando osteoporosis. Por estrés se puede generar osteoporosis y va a haber una mayor generación de grasa y retención de grasa por cortisol. Y entonces, ¿cuál es la solución? Pues que se tienen que minimizar y aprender a manejar las crisis de dolor, obviamente evitar el sobreentrenamiento y obviamente regular la cantidad de ejercicio que se hace, pero sobre todo pues regular las emociones. ¿Para qué? Pues para hacer que este cerebro tenga menos recepción o producción de cortisol a lo largo del tiempo. Entonces, son dos estudios distintos. Uno que se realizó en sobrevivientes, hijos de sobrevivientes de campos de concentración, y el otro que se desarrolló en ratas que tenían cuidados negligentes hacia sus hijos. En uno, el trauma provino de fuera, a través de un factor estresante o una desgracia externa. Y en el segundo vino adentro del mismo árbol genealógico, pero finalmente el individuo recibió ya sea dolor o una experiencia muy estresante y en este caso, pues falta de cuidado o negligencia. Y esto, pues obviamente va a tener un costo biológico, emociones crónicas y envejecimiento celular. Aquí vemos un cerebro, un hipocampo que tiene cortisol en exceso y que por lo tanto se inflama. Y esta mala gestión emocional sostenida pues daña las células, por eso se considera que el estrés es tóxico. Genera alteraciones moleculares que aceleran la edad biológica y acorta los telómeros, que son una de las partes del ADN que evitan que envejezcamos, que aseguran que se pueda replicar correctamente la información y mayor riesgo de enfermedades crónicas. Y entonces, ¿qué es esto del reloj biológico? Este reloj biológico, reloj epigenético, predice la edad biológica. Entonces, ¿cómo podemos desacelerar la edad? Pues ingiriendo alimentos saludables, haciendo ejercicio físico programado, no estresante, o sea, tampoco estar a punto de morir, solamente que nos genere placer. Obviamente también el nicho social, el círculo familiar, la pareja, el círculo relacional también entraría dentro de estos desacelerantes de la edad. ¿Y qué va a acelerar la edad? Pues la edad, obviamente, la incidencia o riesgo de padecer cáncer, dependiendo de si en tu árbol genealógico hay esta tendencia. Enfermedades neurodegenerativas como la Parkinson y Huntington. Y los marcadores del síndrome metabólico, o sea, entre más resistencia a la insulina, colesterol pegado en las arterias, hipertensión arterial,
circundición de la zona abdominal, o sea, qué tanta grasa acumulada tienes en la zona abdominal, e incluso enfermedades metabólicas tengas, pues obviamente se incrementa tu edad biológica. Infecciones como el VIH, citomegalovirus o Helicobacter pylori también desgastan, por supuesto, y el estrés, como el desorden no tratado de estrés postraumático, estilos de vida con estrés acumulativo y violencia infantil van a hacer que este reloj biológico se acelere. Se sabe que los factores de riesgo de enfermedad y estilo de vida están asociados a la aceleración o desaceleración de la edad epigenética. En el cuadro se ve una lista de factores de salud y enfermedad asociados con la aceleración o desaceleración de la edad epigenética. Entonces, bueno, ¿podemos revertir este reloj biológico? Claro que sí, si nosotros nos empezamos a hacer cargo de nuestra salud emocional. Y aquí esto se puede revertir, por supuesto. Se pueden reescribir nuestras marcas epigenéticas. No son una condena permanente. Y pues obviamente la psicoterapia, la meditación, el apoyo social continuo y todo tipo de ejercicio como el qigong, el tai chi, el yoga, sobre todo si nos hacen formar parte de un núcleo social que busca la salud, pues obviamente van a contribuir a que este reloj epigenético que puede estar ya activo, pues se desactive, como en el caso que les conté de la persona con fibromialgia que redujo muchísimo sus síntomas a través de la pertenencia a dos núcleos sociales saludables que incluían ejercicio, en el caso del temazcal sudar, un proceso desintoxicante intenso y al mismo tiempo un nicho social cohesivo. ¿Y cuál es el efecto? Las emociones positivas y la calma vuelven a encender los genes de resiliencia. Entonces, esto incrementa la liberación de dopamina y una mayor motivación, un interés y gratificación. Hay una normalización de la corteza prefrontal, mejora el pensamiento, mejora en pensamientos menos negativos, mejora en planificación y menos pensamientos negativos. Hay una reducción de la hiperactividad de la amígdala, mejor reactividad emocional, menor reactividad emocional negativa. Hay una modulación del eje hipotálamo hipófisis adrenales y esto es la disminución del estrés y la fatiga. Esto que estábamos viendo aquí, donde el hipotálamo actúa sobre la hipófisis y este sobre las glándulas adrenales, actualmente se le conoce como eje hipotálamo hipófisis adrenales y que actualmente se sabe que ese es el circuito que estuvimos viendo, donde el hipotálamo a través de un factor estresante estimula a la hipófisis para que ésta a su vez estimule a los riñones y los riñones produzcan cortisol y este cortisol afecta a todos nuestros procesos metabólicos, dificultando la pérdida de peso, produciendo osteoporosis, adelgazamiento del músculo e incluso en incrementar los niveles de glucosa en sangre y al mismo tiempo generar sensaciones de ansiedad en el córtex prefrontal. Todo este proceso se llama eje hipotálamo, hipófisis adrenales. Y pues se comunica además a través de los intestinos, que eso no viene ahí, pero también se incluye, a través de un sistema de comunicación muy eficiente que se llama nervio vago, que son de las neuronas más grandes, es la neurona el grupo de neuronas más grandes que hay en el cuerpo, porque empieza en el cerebro y termina en los intestinos. Entonces, este nervio vago es el encargado de que incluso haya colitis, síndrome de intestino irritable, porque hay un proceso que está produciendo ansiedad y que no estamos regulando o no reconocemos. Entonces, este es el eje hipotálamo, hipófisis adrenales y aprender a regular esto a través de la actividad física, la pertenencia, etcétera, produce neuroplasticidad positiva, que es un mejor aprendizaje y adaptación. Es interesante reconocer que en este caso, por ejemplo, dentro del yoga, hay tres prácticas concretas que ayudan a mejorar esta comunicación con el nervio vago y finalmente con el eje hipotálamo hipófisis adrenales, que es mantras, meditación y hatha yoga o algún tipo de yoga que sea relajante. No pueden ser series a mucha velocidad para desactivar esta hiperestimulación. Y, por ejemplo, en este caso el qigong, la práctica de qigong constante también favorece que se regule este nervio vago y este eje hipotálamo hipófisis adrenales. ¿Cuál es la conclusión? Que somos arquitectos de nuestra biología, no somos esclavos de ninguna herencia genética, el bienestar emocional es una inversión directa en nuestra salud.
y por lo tanto cuidar tus emociones hoy es proteger la salud de las próximas generaciones. Aquí están los dos artículos donde se menciona la cuestión de los ratones, el de abajo, y el de arriba es de los hijos de sobrevivientes del Holocausto. Entonces, si a alguien le interesa, pues puede buscar los artículos y estoy segura que le va a gustar la información que va a encontrar porque pues demuestra de forma científica y estructurada que el acudir a psicoterapia, la pertenencia a un núcleo seguro y el ejercicio sobre todo que conecta la respiración y que sea dirigido para relajar, como el yoga o el qigong, o incluso la natación si no se hace con fines competitivos, sino de relajación puede contribuir en el proceso de que se pueda reestructurar el cerebro para manejar mejor el estrés postraumático. Y regular con esto, pues el eje hipófisis, hipotálamo, hipófisis adrenales. Este es mi WhatsApp por si a alguien le interesa y una de mis páginas, sonaicam.com, donde constantemente estoy publicando información. Y pues bueno, hasta aquí es la información que les tenía preparadas. A partir de aquí me gustaría contestar preguntas. ¿Alguna pregunta? ¿Habían escuchado sobre el eje hipotálamo hipófisis adrenales? ¿Quieren que les repita algo? ¿Que les repita todo? No, doctora, buenas tardes. Buenas tardes, Natalie. Sí, adelante. ¿Podré preguntarte con relación al estrés que se trae de generaciones que participaron en la guerra o en cuestiones migratorias fuertes, como por ejemplo varias invasiones? Em, por ejemplo, con algo, los que no participaron en la guerra, por ejemplo, en mi familia, mi abuela no participó en la guerra, sin embargo, antes de ir a dormir solía ocultar pancito debajo de sus axilas y disimulaba llevarse pancito porque tenía hambre. Y eso que había abundancia de comida. Lo mismo lo he visto en mis tías, en el sentido de desesperación por la comida y también lo he visto en otros, o sea, y a mí a veces me pasa de que esté hipervigilante a la ingesta nutricional mía y de mi hija. Sí, de hecho, sí te convendría leer el artículo completo de lo de los sobrevivientes del Holocausto. Les voy a pasar la presentación a los que la soliciten, en este caso a ti, y para que puedas ver ahí el link y que lo puedas buscar en internet. Está bastante fácil, de hecho viene ahí incluso el link para buscarlo. El, con este número, con el DOI, por ejemplo, es muy fácil de buscarlo si no le pones el nombre completo. Dice, del trauma a la resiliencia, adaptaciones psicológicas y epigenéticas en la tercera generación de sobrevivientes del Holocausto. No estamos hablando de la primera ni de la segunda, tercera. Y parece que ya hay un estudio incluso de la cuarta generación de sobrevivientes del Holocausto. Entonces, eso es interesante porque ya no, o sea, ni siquiera a través de recuerdos tienen, de memorias compartidas tienen mucha memoria, pero sí se quedó una memoria epigenética muy fuerte. Y entonces hay dos herramientas principales que yo conozco en ese sentido. Una es hacer una práctica de yoga o de qigong consciente a fondo, inhalando y exhalando, pensando directamente en esos factores que queremos desactivar e incluso pidiendo ayuda divina o a cualquier cosa, a tu cerebro, a tus ancestras, a quien tú quieras creer, para que te den luz en cómo desactivar o ir calmando esa memoria que está quedando, que no está siendo atendida. Y la segunda, pues son las terapias como tal. O sea, ya sea la terapia, la psicoterapia, que es pues es una forma de psicología finalmente,
O dos, cosas más alternativas dependiendo de tus gustos, como las constelaciones familiares o la hipnosis. En el grupo de redes hay esto de la, em, de la hipnosis no como clínica, sino más con el enfoque holístico de la Gran Fraternidad a través de los 7 chakras, que también permite accesar a las memorias. Eso depende de que tú hagas clic con el terapeuta. Tienes que hacer clic con el terapeuta para que realmente tu árbol genealógico pueda descargar y resignificar esa experiencia. Finalmente, lo que tienes que hacer es a nivel cerebral dejar de asociar la falta de alimento con el sufrimiento, porque no es lo mismo falta de alimento que sufrimiento. Muchas veces sí, por supuesto, o sea, no tener de comer para muchas familias incluso significa la muerte o significó la muerte o estar muy cerca de ella. Pero en realidad uno puede elegir comer menos por muchas razones. Por ejemplo, porque quiere ayunar. Y entonces eso hace que un gran árbol familiar sea muy difícil que ayune y por lo tanto es más posible que desarrolle diabetes y enfermedades crónicas, porque el ser humano desafortunadamente está diseñado para pasar periodos de ayuno prolongado, que era lo que ocurría en la época de las cavernas, donde no todo el tiempo había comida ni el mismo tiempo de comida. Entonces, si nosotros no dejamos al cuerpo descansar, el cuerpo se enferma. Pero el problema es que si este árbol genealógico decide hacer un ayuno, sufre. Entonces no puede hacerlo, nunca deja de comer y eso genera enfermedades, por supuesto. Diabetes, colesterol, triglicéridos, enfermedades cardíacas, obesidad, varices, todas son generadas por la falta de actividad física y destinar por lo tanto demasiado tiempo a comer y a planear que no vamos a quedarnos sin comida nunca. Es un proceso de ansiedad, pero que no es racional. O sea, tiene que ver con los genes y hay que usar diferentes herramientas para desactivarlo. O sea, y sí existe, por supuesto, y por eso tienes que leer el artículo completo para que te dé una idea más clara, como no eres la única familia que le pasa eso, y que si tú lo trabajas además a nivel de los campos de información, estos campos de información se relajan y aunque no lo platiques, es muy probable que las siguientes generaciones ya nazcan sin esta ansiedad, aunque ya estén nacidos incluso. ¿Cómo ves, Gladys? Me encantó la explicación. Gracias por la extensión en la explicación. Muchas veces hablan, sí, es algo transgeneracional y quedás con una expresión pero vacía de contenido. Muchas gracias por darle contenido. Sí, sí, fíjate que, por ejemplo, te voy a decir algo. Mi mamá no estuvo en campos ni mi familia, ni vienen de judíos, creo, pronto, por lo menos. Pero ella se mataba de sed, ella sola. Entonces, en alguna de las 1300 terapias me hizo sentido y sí hay una fotografía de una bisabuela negra, que es evidentemente negra. Entonces, es muy probable que pues, haya pasado periodos en que la dejaban sin tomar agua como una forma de castigo. Y entonces mi mamá, aunque no teníamos nada que ver, porque es así como pentabuela, un rollo así muy, muy lejana, ella se castigaba a sí misma por largas temporadas sin tomar agua. Pero lo que te puedo decir es que yo curiosamente en la infancia nunca vi eso. O sea, no lo vi porque ella sí tomaba agua delante de nosotros para romper conscientemente ese mal hábito. Y yo lo noté ya hasta que era adulta mayor y que me tocó cuidarla, pues que sí, que pasaba largas temporadas, días enteros sin tomar agua. Pero curiosamente, cuando cualquiera de sus dos hijos tenemos estrés, se nos quita la sed. Pero entonces, cuando hemos empezado a abordar esa memoria y encontramos incluso lo de la bisabuela, se empieza a cortar y entonces es cada vez menos necesario eso de quedarse sin tomar agua como un mecanismo de defensa. ¿Por qué? Porque es irracional, o sea, no sirve de nada, pero entonces hay que trabajar para empezar a encontrar ese núcleo emocional y luego irlo desarmando. Y eso lleva tiempo, pero yo lo que te puedo decir es que vale la pena porque son programaciones que están ahí, son programaciones random. Por eso durante muchísimo tiempo a los epigenes no se les dio importancia. Se pensaba que eran genes basura que estaban por ahí alrededor de los genes haciendo ruido. Pero pues ahora se entiende pues que es importante escuchar el ruido porque el ruido puede impedirte escuchar la melodía completa, ¿sí o no?
Entonces, hay de ruidos a ruidos y entonces, pues cada quien tiene que ir depurando sus ruidos que trae su radio, que va heredando de generación en generación. Entonces, le dediqué tiempo porque, pues, de eso es la charla, obviamente, y porque tu ejemplo, pues, es casi perfecto para lo que estamos hablando. Lo ilustra. Y dice Mari Carmen, o sea, eso se refiere a traumas transgeneracionales. Esos son los traumas transgeneracionales. Sí, los traumas transgeneracionales son esas cosas que no tienen explicación en tu vida. Ahora, no se claven con eso, porque luego dicen, ay, es que a lo mejor estoy gorda por un trauma transgeneracional. Puede ser, no digo que no, pero primero siempre tenemos que buscar en nuestra propia escala de vida. O sea, a lo mejor elijo malas parejas por un trauma o una fijación o una mala programación más bien desde mi infancia, pero de mi propia infancia, de que vi a mi madre haciendo tal cosa. Pero cuando hay algunos comportamientos como esto del hambre, de la sed, etcétera, que ni siquiera se explican en este ciclo de vida ni en el de mis padres, muchas veces sí es transgeneracional, pero nos habla para estas cosas que son demasiado grandes y difíciles de manejar. La mayoría, yo creo que el 80% de nuestros traumas sí son, si no adquiridos en nuestra vida, por lo menos aceptados. E incluso hay un ejercicio que se hace con niños que se orinan en la cama, que casi siempre es porque están asumiendo una carga de estrés de sus padres, o sea, de algo que no pueden ni entender ni resolver, y entonces ellos tratan se duermen estresados y se orinan porque pues no se despiertan. Entonces no sienten el reflejo de ir al baño o la sensación no conectan el esfínter, que usualmente cuando sentimos que ese esfínter se estimula es párate porque tienes que ir al baño. Entonces, esa desconexión es porque estás cargando los problemas de los padres, y entonces hay un ritual dentro de la medicina tradicional mexicana donde se le pide al niño que salga a un patio donde hay piedras de diferentes tamaños y le dicen que cargue la más pesada que pueda cargar. Y entonces el niño agarra y busca una piedra que esté grande, pero que sí la pueda cargar. Y ya que la carga, y entonces te la trae y te dice, no, ahora da vueltas con ella. Y entonces el terapeuta lo empieza a hacer que dé vueltas y le dices otra vuelta y otra vuelta, hasta que el niño esté realmente harto, porque de vez en cuando te va a decir, ya, no, no, y hasta que te diga, ya, ya, no, no, no la puedes soltar. No, ya, ya lo quiero soltar. Dice, ahora ve y entrégasela a quien más confianza le tengas. Entonces tiene que estar mamá, papá, abuelos, etcétera, presentes, y él se la va a entregar a alguien. Y automáticamente se deja de orinar. Es psicomagia, eso. Porque estás poniendo en esa piedra esa carga que no le corresponde, que ya lo tiene harto, pero que aparentemente no se ha dado permiso de soltarla. Entonces ahí lo llevas a un punto al cerebro en el que ya está irritado y entonces se entrega eso. Obviamente, este ejemplo que está poniendo Gladys de algo como el hambre, muchas veces no es tan sencillo. Eso funciona más en cosas locales, como es orinarse en la cama, siempre y cuando orinarse en la cama no esté derivado de violencia sexual en esta vida, por cierto. Por eso hay que rascar bien a fondo. Porque si tiene que ver con que alguien lo está molestando, pues no, olvídalo, eso no sirve. Tiene que ser cosas así como que se orina porque hay estrés en la casa, porque el papá se quedó sin trabajo y desde entonces se orina. Entonces, usualmente el niño va y se la regresa al papá o a la mamá, porque la mamá es la que se angustia porque el papá no tiene trabajo, porque al final el niño no puede resolver eso. Entonces, pero esto de hambre crónica y todo eso usualmente es más complejo que eso, pero con este ejemplo sencillo quise ejemplificar que todo es una red sináptica en el cerebro que a veces simplemente entendiendo el origen, y a veces aunque no lo entiendas, pero depositándolo en un objeto, como una piedra, nosotros podemos dejarlo ir. Y eso le quita mucho peso al árbol porque no nos quita sufrimientos innecesarios, sobre todo. Ok. Y estas son terapias de liberación, hay muchísimas. Es más hambre emocional en sí, es hambre emocional aquello. Pero actualmente es hambre emocional, pero sí hubo hambre biológica en algún momento. Oscar dice, yéndonos a un extremo de ancestros, en otra charla platicaste del paso de la humanidad por Beringia, donde se vivieron condiciones extremas.
¿Cómo afectó o modificó el ADN? ¿Cómo sanarlo? Serían geniales si pudieras platicarnos nuevamente esta teoría probablemente relacionada con el tema de hoy. Fíjate que no, Oscar, esa no está tan relacionada porque eso sí es demasiado viejo. Pero bueno, les cuento. Mm, Cuando nosotros veníamos migrando desde algún lugar de Asia, nosotros no venimos directamente de África. Es probable que sí todos hayamos salido de África, hay quien opina que no, pero finalmente fueron migrando a través de Asia, hacia China, básicamente a lo que actualmente es China. Algunos se fueron a Rusia y otros se fueron a China. Y luego de ahí, de la zona de Asia, subieron hacia el estrecho de Bering y a través del estrecho de Bering atravesaron hacia lo que ahora es Canadá. Pero pues eso tomó 2000 años, o sea, no tanto, como 1000, pero mucho tiempo, no sé, muchísimo tiempo todo ese proceso migratorio. Y entonces ahí en Beringia fue un cuello de botella genético enorme. Por eso es que la mayoría de las comunidades originarias de México compartimos un acervo genético. O sea, hay ciertos grupos de genes predeterminados que están aquí en América porque la mayoría venimos de ancestros comunes. Claro, también fuimos hibridados por migraciones sucesivas que ocurrieron incluso a través del mar. Hay teorías que dicen que Quetzalcóatl en realidad era un migrante vikingo que llegó en un barco perdido, básicamente. Bueno, la cosa es que em, ahí en Beringia, en el estrecho de Bering, pasaron muchas cosas, o sea, había poca comida y la única forma de sobrevivir era efectivamente comer carne y comerse unos a otros incluso. Y entonces lo que pasó es que los hombres, que eran los que salían a cazar, dejaron de alimentar a las mujeres porque había poca comida y entonces no iban a tener suficiente fuerza para ir a cazar. Entonces las mujeres comían solo caldos de lo que quedaba de la carne. Y entonces lo que genera con esto es que los individuos nacen cada vez más pequeños, se hacen pequeños, pues para poder sobrevivir y poder sobrevivir un feto adentro de un vientre que no está recibiendo suficientes nutrientes. Y esto empeora, empeora las características de la raza, o sea, va haciendo seres humanos cada vez más pequeños y ñangos, básicamente, pero también lo que genera es una diferencia entre hombres y mujeres. Entonces, esas sociedades donde los hombres son más altos que las mujeres, se sabe actualmente que provienen de cuellos de botella, donde hubo un periodo de muchísima escasez, donde de una manera instintiva muy animalesca, las mujeres recibieron menos alimento. Y un signo de que una sociedad está avanzando es cuando la estatura de hombres y mujeres casi se iguala, porque entonces quiere decir que ambos han tenido acceso a los recursos alimenticios igual durante muchas generaciones. Pero esto actualmente, a nivel de memorias ancestrales, pues solamente quedó como rastro, en todo caso, social, el machismo, pero así como que una huella a nivel emocional no la hay tanto. O sea, ya está demasiado viejo y han pasado muchas otras cosas encima. Pero sí es un ejemplo de cómo sí, obviamente lo que pasa tiene un efecto incluso genético. Este ejemplo de Beringia no es un ejemplo epigenético, es un ejemplo genético, porque pasó hace tanto tiempo y fue tan disruptivo para generar la distribución genética de las poblaciones americanas actuales que se quedó impregnado en nuestro ADN, no en los epigenes. Los epigenes están alrededor, les decía que es como basura aparentemente que todavía está luchando por ver qué parte sí se va a integrar en el ADN a lo largo de la evolución. Pero es bueno que comentes esto, Oscar, porque sí hay una diferencia entre estos eventos que tuvieron un efecto genético y que es transmisible y que tiene un efecto visible muchos miles de años después, y otro efecto epigenético como este de las guerras, que obviamente eso es a nivel todavía de basura, aparentemente basura, o instrucciones de cómo usar nuestros genes. Es una liberación que muchos necesitamos. Sí, pues sí. Es que mira, este ejemplo se los puse no porque esta plática esté dirigida, si no le hubiera puesto plática dirigida a los hijos de los que vivieron en los campos de concentración. Pues no, obviamente no está dirigida solo a ellos, es donde se ha realizado estudios porque hay una memoria emocional evidente y que es comprobable, pero prácticamente todas las familias tienen huellas de ese tipo. O sea,
como lo que les decía de mi mamá y los esclavos de mi familia, pues obviamente sí hay una huella genética. El doctor Egri Estrada dice que a través de nuestro tipo sanguíneo y el RH se puede saber hacia dónde emigraron nuestros ancestros. Sí, 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 de hecho, él tiene una teoría bastante interesante sobre eso de cómo se va dividiendo a lo largo de América Latina, todo esto, todo este tronco genético. Y cómo nos vamos subespecializando incluso en América Latina para diferentes tipos de alimentación. O sea, la dieta de la milpa del mexicano, que es maíz, frijol, calabaza. Las dietas sudamericanas que tienen su variación, en lugar de frijoles usan otras leguminosas como el tarwi, por ejemplo. Usan maíz, pero más usan quinoa, por ejemplo, y papa. Entonces es distinta. Obviamente estas variantes, consumen mucha linaza, aunque esa linaza fue introducida después durante la ocupación europea, pero finalmente tienen variantes que les permiten adaptarse mejor a su ambiente, que es más frío, por cierto, que acá en México, porque pues, son zonas montañosas, sobre todo en la zona de los Andes. Entonces, bueno, pues eso era lo que les quería contar sobre esto de el impacto de las emociones en nuestro ADN y cómo obviamente hacer estos procesos de liberación emocional. Hay que insistir, no les voy a decir que es fácil, hay que revisar muchas veces por varias partes, pero yo lo que les digo es que, pues miren, de todas formas conectarse a ver la televisión, pues no ayuda en nada a nuestro ADN, entonces, es una manera grande de perder el tiempo. Entonces podemos emplear este tiempo en este tiempo de vida que tenemos de toda una experiencia de vida en tratar de empujar estas memorias colectivas emocionales. ¿Tiene alguien más algo más que compartir? Gladys. Para, eh, no, yo agradecida. En el chat hay más preguntas, pero si alguien quiere preguntar, por favor active el micrófono que está en silencio, simplemente presionándolo y ya haga la pregunta en voz alta. Igual en el chat lo vamos leyendo. Nancy los ha estado leyendo. Hay Una. una pregunta más. Dice, ¿cuál sería un proceso de liberación emocional que podríamos hacer en casa? Mira, sí y no. Un proceso de liberación emocional que todos podemos hacer en casa hay dos. Una se llama escribir, que también tiene que ver un poco con la psicomagia, pero ahí se requiere disciplina. O sea, no es escribir nada más cuando estoy en crisis, sino escribir, pues al menos yo diría que para un proceso choncho emocional, unos 3 mesecitos diario y comprometerse así a hacerlo. A lo mejor no pasa nada si te saltas un día, pero pues que de 7 días, 6 sí. Y entonces escribir 15 minutos sobre esas cosas que te lastiman, que te molestan, etcétera, etcétera, como venga, con groserías, con faltas de respeto, como sea. ¿Por qué? Porque después tienes que tener una vela blanca o una vela azul, dependiendo de lo que estés trabajando. Blanca es para liberar justo y azul es para poder expresar, porque es de séptimo chakra, digo, de quinto. Y ya una vez que terminas tu escritura bellísima o feísima, la tomas entre tus manos así si este fuera mi escrito. Y entonces la voy a ofrecer a Dios, en lo que tú creas, a la Madre Universal, a tus ancestras, a tus abuelas, abuelas, por favor, ayúdenme con esto que ya no entiendo, que no me sirve. Te lo entrego, por favor, necesito trascenderlo. Ayúdame. Y ya que lo entregas, entonces lo vas a quemar en la vela. Y eso es un ejercicio de psicomagia, obviamente, también, hablando como lo de la piedra. ¿Por qué? Porque estás entregando esas cenizas, las puedes poner en una maceta, nada más no vais a quemar la planta, obviamente, porque eso también es un símbolo medio extraño. No, no debes que matar nada, solamente la pones ahí en la macetita y entonces pues estás sembrando tu propio proceso de transformación. Pero usualmente para un proceso choncho emocional sí se requiere un compromiso largo, porque es desactivar y desactivar esa red neuronal, estarle dando a tu cerebro la orden de que eso ya no es necesario. Lo otro que puedes hacer en casa, pues son estos ejercicios de golpear almohadas, de gritar dentro de una almohada para que no vayan a ver los vecinos si te están matando y gritar pues con todo lo que te da
Y hacerlo también con regularidad, a lo mejor unos 15 días, pero sí diario, darte unos 15, 20, 30 minutos, lo que surja, hasta que encuentres ese grueso emocional de coraje, de rabia, de resentimiento o de tristeza que está ahí acumulado y guardado. Y pues ya si te pones, si quieres más recursos, pues lo ideal son usar cuencos, usar mantras. Recuerda lo que les dije, mantras, pranayama, que son técnicas de respiración, y pues las prácticas de yoga, de Qigong, de Tai Chi. Fíjate que dentro del pranayama, en la medicina tradicional mexicana, en la tradición de la toltequidad, hay una práctica que se llama mm, la re... Ahorita me acuerdo, pero usa una técnica de pranayama recapitulación, ya me acordé. Busca recapitulación, toltequidad. Y la recapitulación consiste en poner tu mente en eso negativo que quieres cambiar o que ya no necesitas e inhalarlo de un lado y exhalarlo del otro. Así 20 horas, ¿no? O sea, como mínimo, mínimo, mínimo una hora, con reloj, con cronómetro que te suene la alarma. Vas a producir una hiperventilación, obviamente. Y eso es lo que quieres. En ese proceso de hiperventilación te asomas al efecto que produce el exceso de oxígeno en el cerebro y entonces eso puede ayudar a que tu cerebro pueda hacer nuevas conexiones neuronales. Eso sí, eso de escribir no se te da, si eso de golpear almohadas se te hace raro, bueno, pues ponte a respirar. ¿Qué pretexto me tienes para que no puedo respirar? Entonces, opciones hay. O sea, sí, yo siempre le apuesto más a lo colectivo porque la colectividad tiene una magia interesante, pero si no, pues respírale. O sea, respírale, respírale varios días también. Yo tengo una amiga que se dedica a hacer sanación generacional. ¿Desde cuándo me lo ha ofrecido? Creo que es un mensaje para mí. Mari Carmen, ¿te da la impresión? Sí, sí, Mari Carmen, sí, es un proceso no para ti, para todo el mundo, pero que a veces nos hace falta llegar a una charla para que te expliquen por qué funciona. Entonces, esta charla es para eso. Golpear maridos no, se los recomiendo, pueden terminar en la cárcel. Divorciadas, pues a lo mejor era lo que necesitaban, pero en la cárcel no necesitan eso, nadie. Entonces, no, por eso mejor es golpear almohadas, quemar cartas en velas o recapitulación, que es inhalar de un lado y exhalar del otro lado. Esas tres prácticas son para la casa, no necesitan ayuda, pero si viene también un grueso emocional, muy fuerte cuando estás haciendo la práctica, es ¿cómo se llama? Sí tienes que buscar ayuda psicológica. O sea, si durante la práctica te viene una crisis de llanto que ya no puedes con ella, pues ve, busca ayuda psicológica. Pero a veces ayuda justo en personas que tienen resistencia, que a lo mejor cuando van al psicólogo se le pasan hablando de su abuelita que no les daba el cambio bien y pues no llegan a ningún lado, obviamente, porque hay mucha resistencia emocional. Entonces, hacer estos ejercicios en casa ayuda a que cuando vayas con el psicólogo, pues realmente no tires tu dinero a la basura, sino ya vayas a trabajar lo que tienes que trabajar. Recuerden que los psicólogos o los psicoterapeutas o los terapeutas alternativos o los consteladores no son adivinos, tampoco. Entonces, uno tiene que llevar ya algo más o menos procesado y sí es cierto que hacer trabajo en casa ayuda a llevar algo procesado. Ah, bueno, yo de hecho hago artes marciales porque ahí golpeo gente. Me he dado cuenta que a mí me relaja mucho golpear gente. Entonces también pueden meterse a hacer artes marciales y ahí golpean gente y la gente paga para que la golpeen. Entonces, este, pero pues obviamente tiene un sentido marcial, simbólico, etcétera, distinto y uno respira mientras está haciendo esto y entonces eso hace que después cuando se presentan estas situaciones estresantes en la vida cotidiana, el cerebro responde mejor. Sí, créanme que sí. O sea, cuando viene así alguien con mucho estrés, yo no salgo, no me aterro en primer momento, sino como que observo porque es una conducta aprendida de forma cotidiana en las artes marciales. Pero pues sé que hacer artes marciales no es para todo el mundo, por eso les estoy dando las otras herramientas. Y sí, les paso la charla grabada. Entonces, ¿alguna otra cosa?
Anatli, no sé si podría, es abuso que nos pases también el PDF, si es que no está dentro de, o sea, no tiene alguna reserva de autoría especial, si podemos, accedemos y lo agregamos a nuestra biblioteca. Claro que sí, les puedo pasar el PDF, de hecho por eso le dejé las referencias y todo, porque pues varios de los materiales no son míos, pero viene ahí de donde lo tomé. Entonces ustedes pueden hacer su búsqueda y sí les recomiendo a los que andan trabajando con traumas colectivos o familiares que lean el artículo completo. De verdad es muy, muy interesante. Esta es apenas una probadita, pero en realidad pues nos muestra cómo funciona el cerebro y cómo ya hay evidencia científica de que es así. O sea, a mí cuando me tocó estudiar Qigong y hipnosis con Gerardo Hipnoconciencia, sonaba más como algo muy hipioso. Y actualmente tiene muchísimos elementos de neurociencia. Entonces eso está interesante. Agradecida. No sé si alguien más en sala, alguna pregunta o observación. No, pues no, parece que no. Entonces voy a dejar de grabar.